tenemos que hablar de un jugador que se habla mucho en clave Tottenham, que no es de Tottenham, pero que tiene una opción de compra en este verano, de Johnny Cardoso, que tuvo un gran partido contra el Real Madrid, no solo con su gol desde el córner, sino con 87% de efectividad de pases, 95 toques, un balón largo, 2 tiros al arco, 3 regates, 7 duelos ganados. Según dice el diario Sport, Tottenham cree que puede ser su Rodri, como había dicho en algún momento acá Rubén, y se le rieron. Pero bueno, tenemos que hablar de este jugador porque tiene una opción de compra que lo liga a Tottenham, sino un porcentaje de futura venta, después de ese arreglo que se hizo con la salida de Giovanni Lo Celso en el mercado pasado hacia España, y que viene siendo porque Tottenham necesita un jugador ahí, pero también por el nivel que viene mostrando el amigo Johnny Cardoso, casi un must en el próximo mercado de verano, porque Tottenham necesita un jugador de ese perfil y de ese nivel, de esa jerarquía. Sí, creo que todos podemos estar de acuerdo en dos cosas, en que Bissouma se tiene que marchar y en que el Tottenham necesita un mediocentro. Y bueno, te añadiría una tercera, en que Johnny Cardoso va a ser fichaje del Tottenham. No sé si Johnny Cardoso y uno más o Johnny Cardoso solo. Eso va a depender también de si sale solo Bissouma, de si se queda Bentancur, si renueva o no, y de diversos factores, pero teniendo en cuenta que son 25 millones de libras y que tal y como está el mercado, pues es una ganga, dudo mucho que el Levy diga que no a este fichaje. Para ir empezando, creo que es un jugador bastante interesante, sobre todo, como digo, por el precio de mercado, porque igual si te dijeran que valdría, yo que sé, 80 millones, pues igual me iría a otras opciones, ahora lo comentaremos, pero teniendo en cuenta edad, 23 años, 25 millones de libras, que está rindiendo muy bien en el Betis, que acaba de, bueno, no lleva demasiado tiempo y el periodo de adaptación pues es relativamente curioso, interesante, que es un jugador muy perfil Premier, chicos, es un jugador que abarca mucho campo, que tiene mucho dinamismo, tiene incluso llegada, mucho físico. Yo le veo, pues yo lo que le he visto esta temporada del Betis, le veo carne Premier. No sé en qué equipo, no sé si en Tottenham o en otro equipo, pero sí que veo esa característica que evidencia un jugador Premier. Ahora, podemos entrar a discutir en si es porque es la única duda que tengo de si es el 6 que eleva el techo, digamos, del proyecto en el Tottenham. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque, y esto igual es algo más subjetivo, algo más personal, porque igual no es el 6 que a mí me gustaría que se fichara, el perfil de 6, porque no sé si 6 exactamente, ese es otro tema, porque por lo menos en el Betis está jugando en un doble pivote con Sergi Altimira, que es un doble pivote que se intercambia mucho las alturas, en el que tiene más protagonismo en cuanto a las llegadas de segunda línea, en cuanto a pisar de campo contrario y no tanto peso en la elaboración, en la organización de la jugada, es más el stopper, pero digamos que varían mucho las alturas en ese sentido. No es un jugador, Rubén, que tenga maltrato de balón, ni mucho menos, pero no creo que sea tampoco ese organizador que ahora mismo, pues igual es yo por lo menos lo que veo que necesitaría el Tottenham, un jugador que te organizase, que te diera esos desplazamientos y demás. No sé si lo puede ser, porque evidentemente hablamos también de un jugador muy joven, y lo hablábamos también antes of the record de va a depender mucho, bueno, va a depender mucho también de si está Ange Postecoglou o no, esto evidentemente, pero va a depender mucho de, oye, con Verbal te puede funcionar muy bien, porque Verbal podría asumir ese protagonismo más en la base, igual con un Pape Sarr se te queda un doble pivote un poquito redundante. Yo el tema de Johnny Cardoso, a ver, yo lo veo que es un futbolista prácticamente para mí, yo creo que es ideal lo que necesita Tottenham. Es decir, si hubiera otros futbolistas por un rango de precios similar de los que hemos hablado tantos, Stiller, los Baleba, los Robela, yo no sé si sería el número uno, pero si no es el número uno estaría realmente muy cerca, probablemente sería el número dos y tal, porque creo que es prácticamente ideal para jugar con Verbal y creo que al final lo que necesita Tottenham no es tanto un organizador, sobre todo si entendemos que Verbal es la apuesta, como he dicho, sino un futbolista que lo acompañe y que sea el ancla del equipo. Y a partir de ahí lo que tenemos que hablar de Johnny Cardoso, y que creo que es el debate interesante, es la condición de organizador que has comentado, de que tú no crees que sea un organizador. Yo lo que tengo claro es que no lo es en el Betis, pero sí tengo claro que tiene el talento para poder, si no lo es ya, para poder llegar a serlo. Puede seguro. serlo, evidentemente, puede serlo. Pero la cuestión es,
En el Betis, aunque lo fuera, tampoco iba a jugar tampoco iba a ser el organizador. El Betis tiene un jugador que se llama Francisco Alarcón y es el jugador sistema. Muchas veces el Betis, Isco Alarcón baja a recibir el pase del portero y a partir de ahí Isco juega por todo el campo. Entonces, ese es el contexto en el que juega Johnny Cardoso. Con balón, es un futbolista por el que no pasa un gran volumen de juego. Pero sí que es verdad que se analiza su partido, cada toque, cada vez que recibe el balón bajo presión, toma la decisión adecuada, la toma rápido, sabe perfecto y además lo hace rápido. Hace lo que tiene la jugada. Y es ese jugador que sabe ya cuál es la jugada adecuada antes de recibir. Y luego cuando recibe bajo presión... Y además, Rubén, una de las cosas que me parece más importante y que lo hemos comentado, en un equipo que va, yo lo suelo comentar muchas veces, que va tan falto de IQ, de inteligencia en el campo, tener un Johnny Cardoso creo que solucionaría muchísimos problemas. Y de hecho es que el Betis es un equipo que más allá de Isco, pues tiene a Anthony, que es una bala perdida, el chico el otro extremo, el Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, que es muy bueno, pero tampoco es esto. Y eso que cuando no juega al lado de Isco, juega al lado de Isco y de Lo Celso, que son dos jugadores que necesitan un volumen de balón increíble. Por eso creo que... Bueno, el propio Altimira, que es su compañero en el doble pivote, es un perfil mucho más organizador que él. Pero es lo que digo, creo que toma decisiones rápido, sabe dónde tiene que darla. Y luego creo que tiene el chaval cintura. El otro día la que le hace a Modric, cómo le rompe. Y siempre que le veo bajo presión recibir, el tío no la pierde. El tío siempre la saca jugada hacia adelante. O sea, con un regate, o sea, con una buena pared. Es decir, creo que si no lo es ya, tiene el talento para hacerlo. Ya es una cuestión de que se acostumbre a recibir mucho volumen de juego. Y además, el hecho de que si tampoco lo recibe, al final tiene un jugador como Lucas Verbal al lado, que sí que es un jugador que recibe y acumula mucho juego. Por eso yo creo que ya te digo que creo que Johnny Cardoso no es solo probablemente la mejor opción para Tottenham por su precio y por su opción de compra, sino que quizá es el mejor futbolista posible para que Tottenham fiche. Si coges todos los mediocentros que hay, o la gran mayoría, no te digo que sea, porque Rodri es mejor, evidentemente, pero si coges todo lo que Tottenham podría llegar a fichar, quizás sí es el mejor y el que mejor encaja dentro de Tottenham, porque tiene eso de Bentancur de ser un equipo que se junta a través de los pases y tiene, creo que también, esa faceta mucho más de Højbjerg, de sin balón, estar súper atento a las coberturas, súper atento a quién hacia adelante y pierde posición. Es decir, lo que nos pasó con Danso cada vez cuando sale de zona contra el Manchester City, probablemente si está Johnny y si le da tiempo a llegar, Johnny automáticamente te lo corrija porque está siempre súper atento y tú lo debes defender en el cara a cara a un futbolista y está así, mirando a ver dónde tiene los huecos detrás. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decían. Para mí, sí que si lo pensás un Cardoso-Sar, te queda un mediocampo muy, muy rocoso, pero sobre todo, viendo lo que fueron los últimos partidos de Bentancur y lo que le pide el equipo a ese mediocentro, cierra mucho más Cardoso-Verbal que Bentancur-Verbal, porque está bien que Bentancur bajo presión es un jugador que casi que ni siquiera la siente la presión y sale de capaz de tener 4 jugadores encima, pero no creo que sea eso lo que necesite Tottenham en el mediocentro. Necesita alguien que cubra toda la cancha a lo ancho y que, como decías, cuando sale Danso, cuando el mediocampo está en cualquier lado, que haya alguien que esté bien parado, por lo menos uno que esté bien parado. Y también se vio esa jugada que para con el pecho y abre el juego, que también ante la presión que generalmente en Tottenham no es más que recibir pase del arquero y jugar con el tercer hombre o en alguna pelota que quedó perdida y con el equipo presionado tras pérdida, el rival salir de esa situación compleja, pero más que eso no se le va a pedir a un mediocentro de Tottenham. Creo que estoy a favor de tener un perfil como el de Johnny Cardoso, de tener un ancla en ese mediocampo, alguien que le dé un poco mejor de posicionamiento y de estabilidad al equipo en ese medio, porque con lo mucho que me gusta Bentancur como jugador, Verbal, no hay ninguno hoy en Tottenham que se pare en ese medio del campo y que te pueda organizar un poco, sobre todo para las transiciones, que es lo que más se viene sufriendo. Y ya te digo, yo insisto en que creo que con el balón y como organizador, no creo que esté muy lejos de Bentancur en cuanto a nivel de talento, de capacidad para
superar rivales. Digo, me parece que es muy, muy bueno y creo que es incluso más ágil mentalmente que el propio Bentancur en cuanto a, creo que toma las decisiones más rápidas, más chispeante, más primer toque, incluso cambios de orientación, etcétera. O sea, me parece de verdad que es un jugador que con balón en el Betis quizá no está todo lo explotado que podría, pero creo que tiene un talento, ya te digo, yo le comparé con Rodri, creo que yo lo mantengo, yo creo que puede ser ese tipo de futbolista, no digo por nivel, Rodri es uno de los pocos mediocentros que ha ganado el Balón de Oro y probablemente no volvamos a ver un 6 ganar el Balón de Oro, quizás nunca, Sí. pero Yo hay que entender que es ese perfil de jugador que puede hacerlo todo en el medio campo, porque también tiene llegada, me parece de verdad prácticamente un más. Sí. Lo que quiero agregar a modo de pregunta, también para Gareth, Nico, el que sea, porque yo siento en Tottenham muchas veces que los jugadores les cuesta mucho hacer faltas sin que se note la típica falta táctica. El otro día Sarr, sobre el final del partido, hace 2 faltas que vos decís, por favor. Y Kulusevski, Udogi, cada vez que van con los brazos empujan literalmente sin piedad a ningún rival. Me gustaría tener un mediocentro a lo Fabinho, Casemiro, de tener esas artes de poder cortar un contraataque sin que cada vez que corta sea una amarilla. Creo que Bentancur el otro día también corta una jugada tirándose al piso, llegando muy tarde con amarilla. Generalmente pasa eso con Rodrigo en el medio del campo. Necesitamos también un jugador que tenga un poco de eso. Sí, y yo creo, chicos, que esto también está bastante ligado a la inteligencia y la madurez del futbolista. Y parece que hablamos de Cardoso como un jugador que lleve 20 años en la élite, pero tiene 23, pero sí que aparenta esa madurez que igual en el equipo, pues los Udogi, los Pape Sarr, sí que se ven, digamos, más inocentes. No hace falta recordar pues cuando estaba Mourinho en el equipo y decía que era un equipo súper ingenuo, súper inocente. Y puede que tuviera razón en cierto sentido de que había muchos jugadores de que no pues no hacían las faltas que tenían que hacer, no perdían tiempo cuando debían. Bueno, este tipo de pillerías que se suelen hacer en el fútbol. Yo a Cardoso lo que le he visto me ha parecido un jugador muy maduro, lo decía antes Rubén, muy seguro en la toma de decisiones, que suele hacer lo que pide la jugada, que no se complica en exceso, y eso para mí también un 6 lo valoro mucho. Oye, me decía sobre Rodri, te lo puedo poner sobre... a problemas complejos. Claro, de hecho lo hizo Nico González el otro día con el City, no voy a dar una exhibición, o por lo menos no voy a aparecer en los highlights, aunque sí que apareció contra el Real Madrid mismamente, pero sí que voy a tener un partido en el que siempre voy a dar el pase correcto, no voy a liarla en un momento determinado, voy a salir viendo la presión, es decir, bueno, de darle esa estabilidad, ese equilibrio que yo tanto demando en el Tottenham, en un equipo que Bissouma no te da ese equilibrio nunca, que Bentancur es un día sí, un día no, y que no creo que sea el 6. Yo la duda que tengo es esa, lo que decía antes de pues es que igual como pivote único no sé si acabará siendo, si lo pero veo igual... ¿Cuánto jugamos como pivote único? Claro, ese es el tema. Y es que también, chicos, va a depender, porque estamos dando por hecho de que va a seguir Postecoglou. Evidentemente, con otro entrenador pueden cambiar mil y un factores. A mí, sobre el papel, Mati, lo comentabas, me parece que en un equipo que se rompe tan fácilmente, que tiene tantas desconexiones, que le cuesta mucho romper contragolpes, que va cortito en algunos aspectos, tener una escoba, un bombero como Johnny Cardoso a campo abierto, que es un bicho, tiene una acción el sábado contra Vinicius a campo abierto en la que le frena y directamente imposibilita el contraataque, que me parece top. No sé qué opinas tú del fichaje, Gareth. Pues no lo he visto jugar mucho, la verdad. Me lo habéis vendido con lo que habéis contado. Creo que va a llegar de todos modos, porque a ese precio es un chollo. Un jugador de 23 años que ha jugado tantos partidos ya en la liga, en un equipo que va bien, para cualquier club de la Premier es un muy buen precio y pase lo que pase, creo que va a llegar. Y es muy positivo tener jugadores jóvenes, más jóvenes en esa misma franja de edad. Tienes ya Sarr, Gray, Bergvall justo en el centro del campo. Bissouma tiene que salir, evidentemente. Y luego con esa mezcla de jóvenes, pues tenéis que encontrar el equilibrio, lo que funciona, cuál es el mejor trío ahí y a ver cómo sale, si Cardoso si es un 6, si sería un 8, si realmente es un único pivote o dos
lo que va a jugar el Tottenham, porque el año pasado en el esquema del Tottenham parecía muy claro que había un 6 en el medio y dos como box to box. Este año no lo tengo tan claro, es un poco más sutil eso, entonces bueno, creo que es un fichaje muy positivo. Sí, yo creo que ahora con Verbal. este año, como ha dicho, creo que Verbal, creo que es una cuestión de que Verbal ocupa mucho campo y creo que le gusta mucho intervenir y recorre mucho. No, pero cuando ha jugado Bentancur, por ejemplo, con Pape, también lo hemos visto pues doble pivote. O cuando ha jugado Bentancur, Bissouma también ha puesto doble pivote muchas veces. No sé si es tanto ponerlo o que el equipo, al estar en más momentos, se ha intentado arropar más de manera inconsciente. Puede ser. Pero yo creo que es más. Al final, esto que has dicho de que no sabes si es doble pivote, yo creo que al final con los perfiles de jugadores con los que va a jugar más, que al final van a ser sobre todo, pues estamos hablando de Archie Gray, Verbal y Cardoso, quizás sería esos tres jugadores que vayan a ir rotando en ese doble pivote, no entendemos que son los tres, puede estar Bentancur, puede estar Sarr, pero son los tres jugadores que deberían ser predominantes el año que viene en esas dos posiciones de 6 y 8. Creo que en general con todos se va a mezclar bien. Quizá con Gray, es que con Gray también puede hacer un doble pivote muy bueno de esto de para un partido en el que eres muy dominador, pero lo que te da miedo es que te contragolpeen y que te hagan daño. Pues es que igual con un Gray y Cardoso vas volando, porque son buenos con el balón, sí. Los dos son prácticamente muy buenos. Y lo que te digo, y para mí la mayor pregunta, y quizá no sé si quieres comentar algo más. Sí, que yo, Rubén, lo resumiría en que es el socio ideal para prácticamente todos en el centro del campo. Se puede, igual no con Pape Sarr no tanto, pero se menos puede con Sarr, es el único que Sarr y Cardoso quizá te puede faltar algo de... Pero que incluso claro, para los cierres de partido, en momentos en los que está el Tottenham apurado, que va 2-1, quedan 15 minutos y dice, pues mira, ya voy a transitar y a intentar defender, pues mira... Sí, pero si ahí Cardoso asumiera ese protagonismo más con balón, pues yo qué sé, es que al final lo difícil de todo esto es que estamos intentando valorar a Verbal, que es un chico que lleva 2 ratos en la élite, Pape Sarr lleva 2 ratos en la élite, Cardoso lleva 2 ratos en la élite, es decir, podemos tirar muchos análisis y muchas conclusiones precipitadas que un año o dos pueden cambiar pues, la posición de todos. O sea, Verbal igual pasa a ser media punta o pivote, ¿sabes? Yo qué sé. Para pesar, lo mismo. Yo para pesar no tengo claro todavía si es un 8 como está siendo con Postecoglou o si va a acabar siendo más un centrocampista pivote recuperador. No lo tengo claro. Yo creo que al final, bueno, la propia evolución de los futbolistas es natural y nunca se sabe dónde acabarán. Pero claro, por eso. No sé si queréis añadir algo más, pero Yo, para cerrar, para mí poco se habla del negocio que hizo Tottenham con la salida de Lo Celso, porque era un jugador que estaba a un año en el contrato con lo que sabemos que fue su estadía en Tottenham, tantas lesiones, sí. Y en el momento nadie entendió bien cómo era el acuerdo de cómo de Johnny Cardoso, si era una opción de compra, si era una obligación, si era un porcentaje de su futura venta. Pero la verdad, haber identificado en ese momento lo que podía hacer Johnny Cardoso esta temporada y haberse guardado esa opción para este verano, la verdad que me parece un negocio muy inteligente. Y aparte, se contempló también para Lo Celso volver a Betis, un buen destino. La verdad que me parece un negocio que, aunque fue criticado en su momento porque no se entendía bien por dónde iba, terminó dando resultados, creo que para todas las partes. Yo creo que salieron ganando todas las partes. Y de nuevo, hay que decirlo, que le dan palos por todos los lados. Otro gran negocio de Johan Lange, que creo que desde que llegó a Tottenham prácticamente da todas en el clavo, porque este mercado de invierno parece que lo de Matis Tel, y me parece complicado también juzgarlo de manera definitiva. Tiene 19 años, no sabemos si está jugando en su posición, pero Kevin Danso, Kinski... Dragusin es el único. Este verano... Sí, pero Dragusin es suyo. Esa es mi pregunta. Hay que ver. Querían ir por todo, me parece. Un mercado en su mercado llegó, eso es evidente. Pero Dragusin llega justo cuando llega Johan Lange, y Dragusin es un jugador que ya había fichado para Tichy y para la Juve. Yo no sé cuánto de quizá haya influencia de otros lados, pero que ha sido Archie Gray, Lucas Verbal, Dragusin, Solanke, Odober, Danso, Kinski y Matis Tel. Y están juntando con la salida de esa posible incorporación de Cardoso por 25 millones cuando no sé cuánto está su valor, pero probablemente sea por 2 o por 2,5. Así que...
Y de para verdad, cerrar, creo que se le critica mucho, pero hay que hablar un poquito de lo que se le... de que creo que lo está haciendo bastante bien Johan Lange, de momento. para cerrar el tema de los Chelsea, quería poner aquí un pequeño puntito de que se suele criticar mucho su fichaje, como que vaya mierda de fichaje y que no acabó de rendir. Es cierto que no acabó de rendir nunca, pero hombre, el fichaje no estaba mal tirado ni muchísimo menos. Demostró en Sevilla ser un jugador de altísimo nivel. Cuando salió cedido otra vez a España en el Villarreal, llegó a semifinales de Champions. Es decir, que siendo un jugador importantísimo, aun siendo cedido, es decir, ha vuelto al Betis ahora después de esta operación y hasta que se ha lesionado estaba siendo el jugador más importante del equipo. Evidentemente, pues se ha lesionado y es lo que le ha apartado siempre de ser un jugador de élite. Las lesiones. Lo que le ha hecho no ser el mejor jugador del equipo ha sido la llegada de Isco. Fue el mejor hasta que volvió Isco y dijo Isco, deme mi equipo de vuelta. Sí, pero porque se lesionó, Rubén. No, pero ya antes de... Sí. Llegó Isco, creo que coincide, pero cuando coinciden Isco y los Chelsea en el campo, hay un problema porque además y se nota que es el equipo de... Es verdad, pero yo le he visto algún partido de los Chelsea que he dicho, oye, ¿y este futbolista le podemos fichar? Ah, que es los Chelsea, el que estuvo en el Tottenham. Claro, pero si a principio de temporada cuando se empezó a salir decíamos, ostras, tío. No, tiene algún partido que es de locura máxima. Es de ser uno de los mejores de la liga. Entonces, hombre, tampoco seamos aquí capitán a posteriori y decir, no, es que el fichaje de los Chelsea estaba mal tirado. Salió mal, pues claro, pero hay cosas en el fútbol que no puedes controlar. Y ya no sé si queréis añadir algo más. Para cerrar, os voy a hacer una pregunta, en esto lo cierro yo. Sí. Si Stiller, Robela, Baleva, Richie, todos valieran 25 millones, no quiero que me lo justifiques, quiero que me digas sí o no. Nico, ¿ficharías a Johnny Cardoso? No. ¿Gareth? No. ¿Mati? Perdón, pero no. Rubén sí, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.